Imagina estar frente a un río desbordado, sin puente, sin salida, sin vuelta atrás. Detrás de ti, un pasado lleno de errores, miedo y promesas que parecían no cumplirse. Delante, lo desconocido. Y dentro de ti, una pregunta que pesa más que todo. ¿Y si no soy capaz de lograrlo? Así comienza la historia de Josué. No con victoria, sino con presión. No con certezas, sino con una responsabilidad que podría aplastar a cualquiera. Porque no es fácil tomar el lugar de alguien como Moisés. No es fácil liderar cuando otros dudan. No es fácil avanzar cuando el camino parece imposible. Y tal vez tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Ese momento en el que la vida te empuja hacia adelante, pero tu corazón quiere retroceder. Ese instante en el que sientes que todos esperan algo de ti, y no sabes si puedes darlo. Pero aquí es donde todo cambia. Porque en medio del miedo, de la incertidumbre y del dolor, Dios pronuncia palabras que no solo marcaron a Josué, sino que pueden cambiar tu historia hoy. Esfuérzate y sé valiente. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia antigua. Es una historia sobre decisiones, sobre fe, y sobre lo que ocurre cuando alguien decide avanzar, incluso con miedo. Suscríbete ahora y activa la campana para más historias bíblicas que transforman tu vida. Un cambio de liderazgo que sacude al pueblo. El aire es denso. No hay cantos. No hay movimiento. Solo un silencio pesado que parece cubrir todo el campamento como una sombra. El pueblo de Israel está detenido, no porque quiera, sino porque no sabe qué hacer. Moisés ha muerto. El hombre que habló con Dios en el monte, el que levantó su vara y vio abrirse el mar, el que soportó las quejas, los miedos y las rebeliones, ya no está. Durante 40 años, él fue la voz, la guía, el punto de referencia. Y ahora, de repente, ese lugar está vacío. Imagínalo por un momento, miles de personas, familias enteras, mirando unas a otras sin respuestas claras. Están a las puertas de la tierra prometida, sí, pero también están frente a lo desconocido. Y lo desconocido asusta. En ese silencio, hay un hombre que no puede esconderse, Josué. No es un extraño. Él ha estado allí todo el tiempo. Fue ayudante de Moisés, estuvo en la tienda de reunión, subió parte del monte, lideró batallas como la de Amalek. Conoce a Dios, pero ahora, la responsabilidad es completamente suya. Y eso cambia todo. Porque no es lo mismo seguir que liderar. No es lo mismo escuchar instrucciones que tener que tomarlas. La presión es real. Las miradas del pueblo pesan. Las expectativas son altas. Y probablemente, en lo profundo de su corazón, hay una lucha silenciosa. ¿Estaré a la altura? Entonces, en medio de ese momento tan humano, tan cargado de incertidumbre, Dios habla. No con confusión, no con dudas, con claridad. Levitate. No hay un discurso largo. No hay explicaciones innecesarias. Solo una orden directa que corta el miedo en dos. Es como si Dios dijera, el tiempo de quedarte paralizado terminó. Aquí hay algo importante, y esto es contexto. En la cultura del antiguo Israel, el luto tenía su tiempo, su proceso. Pero Dios no permite que el dolor se convierta en estancamiento. Hay promesas que aún están en pie. Y Josué lo entiende. Ese momento marca el inicio de algo enorme. No solo un cambio de líder, sino el comienzo de una nueva etapa para todo un pueblo. Porque a veces, Dios permite que algo termine, no para destruirte, sino para obligarte a avanzar. Y así, en medio del silencio, del dolor y de la incertidumbre, la historia vuelve a moverse. Todo comienza con una simple, pero poderosa decisión: levantarse. 2. El peso de continuar una historia que no empezó contigo. Josué está de pie, pero eso no significa que todo sea claro. Dar el primer paso es una cosa. Sostener el llamado es otra muy distinta.
Frente a él no hay solo un camino. Hay una historia completa que ya está en marcha. Una historia marcada por milagros impresionantes, pero también por errores que dejaron huellas profundas. Este pueblo no es fácil de liderar. Son los mismos que vieron el mar abrirse y, poco después, dudaron en el desierto. Los mismos que recibieron provisión diaria, pero aún así murmuraron. Los mismos que, por miedo, rechazaron entrar en la tierra prometida décadas atrás. Y ahora, Josué tiene que guiarlos, otra vez hacia ese mismo destino. Imagina lo que eso significa emocionalmente. No estás empezando algo nuevo con personas sin pasado. Estás continuando algo con personas que ya fallaron antes. Eso pesa. Porque no solo cargas tus propias dudas, también cargas la memoria colectiva de un pueblo. Sus miedos, sus hábitos, sus reacciones. Y aquí hay un detalle importante desde el contexto bíblico. Josué fue uno de los 2 espías, junto con Caleb, que sí creyó que podían conquistar la tierra, Números 13:14. Él vio lo mismo que los demás, ciudades fortificadas, gigantes, peligros reales. Pero su mirada fue distinta, confió en Dios. Ahora, años después, está liderando a una nueva generación. La mayoría de los que dudaron ya murieron en el desierto, como consecuencia de su incredulidad. Este pueblo es, en gran parte, una generación criada en el camino, viendo de lejos la promesa que sus padres no alcanzaron. Y eso añade otra capa de responsabilidad. Josué no solo lidera, también tiene que enseñarles a creer. Porque una cosa es escuchar historias de lo que Dios hizo, y otra muy distinta es confiar en Él cuando te toca a ti avanzar. Tal vez, en algún rincón de su mente, Josué recuerda ese momento años atrás, cuando el pueblo dijo, no podemos. Y ahora, la pregunta silenciosa es, ¿esta vez será diferente? Aquí hay una verdad que atraviesa generaciones. A veces, Dios te llama a continuar algo que tú no comenzaste, pero te da la oportunidad de hacerlo diferente. No puedes cambiar el pasado del pueblo. No puedes borrar sus errores. Pero sí puedes decidir cómo responder ahora. Y Josué empieza a entenderlo. No está ahí para repetir la historia. Está ahí para llevarla a cumplimiento. Y eso cambia la forma de caminar. Porque cuando entiendes que no eres el inicio, pero puedes ser parte del cumplimiento, cada paso deja de ser rutina, y se convierte en propósito. 3. La promesa que sostiene todo. En medio de la incertidumbre, Dios no le da a Josué un mapa detallado, le da algo más fuerte, una promesa. Todo lugar que pise la planta de tu pie será vuestro. Detente un segundo e imagina esa escena. No hay fronteras marcadas, no hay títulos de propiedad, no hay acuerdos firmados. Solo tierra, mucha tierra, y pueblos que ya la habitan. Ciudades con murallas altas, ejércitos preparados, culturas establecidas desde hace generaciones. Y aún así, Dios habla como si ya fuera de ellos. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque no están avanzando para ver si pueden conquistar. Están avanzando porque Dios ya lo prometió. Y esa promesa no empezó con Josué. Viene de mucho antes. Siglos atrás, Dios le habló a Abraham y le dijo que su descendencia heredaría esa tierra. En ese momento, parecía imposible. Abraham no tenía ni hijos, y la tierra estaba ocupada por otros pueblos. Pero Dios no trabaja con las limitaciones del momento, trabaja con su palabra. Aquí hay un detalle importante desde el contexto histórico. La tierra de Canaán no era cualquier lugar. Era un punto clave entre grandes civilizaciones como Egipto y Mesopotamia. Por allí pasaban rutas comerciales importantes, lo que la convertía en una región estratégica, pero también muy disputada. No era un territorio vacío esperando ser ocupado, era un lugar codiciado, lleno de ciudades fortificadas. Y es exactamente ahí donde Dios envía a su pueblo. No al camino fácil, no al terreno libre, sino al lugar donde su promesa tendría que enfrentarse con la realidad.
Y ahí es donde la fe deja de ser teoría. Porque una cosa es escuchar Dios te dará. Y otra muy distinta es caminar hacia algo que todavía no ves en tus manos. Josué ahora entiende algo clave. La promesa no elimina los obstáculos, pero sí redefine lo que significan. Los muros ya no son señales de derrota. Son escenarios donde Dios va a actuar. Los enemigos ya no son el final del camino. Son parte del proceso hacia el cumplimiento. Y tal vez tú has sentido algo parecido. Tienes una promesa, un sueño, una convicción. Pero cuando miras alrededor, todo parece contradecirlo. Es ahí donde esta escena cobra vida. Porque la fe no es ignorar la realidad. Es avanzar sabiendo que la palabra de Dios es más firme que lo que ves. Josué no tiene todo resuelto, pero tiene algo suficiente para dar el siguiente paso. La certeza de que Dios cumple lo que dice. Y cuando tienes eso, aunque el camino sea incierto, puedes seguir caminando. Si esta historia te está impactando, suscríbete y acompáñanos en cada relato. 4. La clave no es la fuerza, es la fidelidad. Ahora podrías esperar que Dios le entregue a Josué un plan militar detallado, rutas de ataque, número de tropas, estrategias para derribar murallas. Pero no. Lo primero que Dios enfatiza no es la guerra, es el corazón. Esfuérzate y sé valiente, pero cuida de hacer conforme a toda la ley. Es como si Dios dijera, antes de conquistar afuera, asegúrate de estar firme por dentro. Imagina ese momento. Josué, preparado para liderar, quizás esperando instrucciones prácticas, y recibe algo que parece más silencioso, más interno: obediencia. No es espectacular. No suena heroico a primera vista. Pero es la base de todo. Aquí hay un detalle clave del contexto. Cuando Dios habla de la ley, se refiere a la enseñanza dada a través de Moisés, lo que hoy conocemos como la Torá, que incluía instrucciones sobre cómo vivir, cómo tratar a otros, cómo adorar, cómo tomar decisiones. No era solo religión, era un estilo de vida completo. Y Dios le dice algo muy específico: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Esa frase, en la cultura hebrea, expresa precisión. No es obedecer a medias. No es adaptar según convenga. Es caminar con dirección clara, sin desviarse. Ahora piensa en esto. Josué está a punto de enfrentar ejércitos, ciudades fortificadas, desafíos reales. Y Dios le habla de meditar, de recordar, de obedecer. ¿Por qué? Porque la mayor batalla no siempre está afuera. Muchas veces está en las decisiones pequeñas, en lo que nadie ve, en lo que eliges cuando no hay presión visible. Medita en este libro día y noche. No es solo leer. Es interiorizar, repetir, reflexionar, dejar que esa palabra moldee tu forma de pensar. En un mundo sin libros impresos ni acceso constante a textos escritos, esto implicaba memoria, repetición oral, conversación constante. Era una disciplina profunda. Y aquí aparece una promesa conectada a esa obediencia. Entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Pero cuidado con entender esto superficialmente. No es una garantía de ausencia de problemas. Es una afirmación de que el camino correcto, aunque tenga desafíos, es el que lleva al cumplimiento del propósito de Dios. Josué comienza a entender algo fundamental. No lidera desde su capacidad. Lidera desde su fidelidad. Y esto cambia todo. Porque la fuerza puede fallar. La estrategia puede equivocarse. Pero un corazón alineado con Dios se mantiene firme incluso en medio del caos. Tal vez tú también estás enfrentando decisiones importantes. Y quizás estás esperando una señal espectacular, una respuesta inmediata. Pero esta escena susurra algo diferente. Antes de moverte rápido, asegúrate de estar alineado. Porque no se trata solo de avanzar. Se trata de avanzar en la dirección correcta. Y esa dirección comienza en lo invisible, en la fidelidad diaria.
5 espías en tierra enemiga. La historia empieza a moverse con decisión. Ya no es solo preparación, ahora hay acción. Josué da una orden en silencio, sin hacer ruido, sin anunciarlo a todo el campamento. Envía 2 espías hacia Jericó. Esto no es improvisación. Es Aprendizaje. Años atrás, cuando se enviaron 12 espías bajo el liderazgo de Moisés, el informe terminó en miedo colectivo. 10 vieron gigantes y murallas, y se paralizaron. Solo 2, Josué y Caleb, confiaron en Dios. Ahora, Josué no repite el mismo error. No envía a muchos. Envía a pocos. Discretos. Estratégicos. Y aquí hay un detalle importante del contexto. Jericó no era una ciudad cualquiera. Era una de las ciudades más antiguas de la región, ubicada en un punto clave cerca del Valle del Jordán. Estaba protegida por murallas gruesas, diseñadas para resistir ataques. Era, en términos militares, una fortaleza. Entrar allí no era un paseo. Imagina a estos 2 hombres caminando con cautela, observando cada movimiento, evitando llamar la atención. El polvo del camino, el calor del día, las miradas sospechosas. Están en territorio enemigo. No hay margen para errores. Y entonces, algo inesperado ocurre. Llegan a la casa de una mujer llamada Rahab. Esto ya rompe los esquemas. No entran a un lugar seguro en apariencia, ni a una casa de influencia política. Llegan a un lugar que, socialmente, sería cuestionado. Pero es ahí donde la historia da un giro. Porque en medio de una ciudad cerrada, temerosa, preparada para resistir, hay alguien que ya ha escuchado sobre el Dios de Israel. Rahab sabe lo que Dios ha hecho. Ha oído sobre el Mar Rojo, sobre las victorias en el desierto. Y aunque vive rodeada de una cultura completamente distinta, algo dentro de ella reconoce la verdad. Ese Dios es real. Mientras tanto, el peligro crece. El rey de Jericó recibe noticias. Hay espías israelitas en la ciudad. La búsqueda comienza. Los pasos se acercan. La tensión aumenta. No hay tiempo para escapar. Y es en ese instante donde una decisión lo cambia todo. Rahab decide esconderlos. No porque tenga pruebas visibles en ese momento, sino porque cree en lo que ha escuchado. Arriesga su vida, su posición, todo lo que conoce, por proteger a 2 hombres que representan al Dios en el que ha decidido confiar. Esta escena está cargada de tensión. Puertas cerradas. Voces afuera. El riesgo de ser descubiertos. Pero también está llena de algo más profundo, fe en medio del peligro. Josué no está ahí físicamente, pero su decisión de enviar a estos hombres ya está generando consecuencias. La historia comienza a abrirse paso dentro de Jericó, desde adentro. Y aquí hay algo que no puedes ignorar. A veces, Dios ya está trabajando en lugares donde tú aún no has llegado. Mientras tú piensas en obstáculos, Él ya está preparando corazones. Y lo que parece una simple misión de reconocimiento, se convierte en el inicio de una victoria que nadie podría haber anticipado. 6 Rahab, fe en medio del caos. La noche cae sobre Jericó, pero dentro de esa casa, el aire está cargado de tensión. Los espías no están en un lugar seguro. Están escondidos en el techo, entre manojos de lino extendidos para secarse. Es un detalle importante del contexto. En esa época, los techos eran planos y se usaban como espacio de trabajo y almacenamiento. No era un escondite improvisado, pero tampoco era infalible. Abajo, los pasos se escuchan. Golpes en la puerta. Voces firmes. Autoridad. Saca a los hombres que han venido a ti. El rey ya sabe. No es un rumor. Es una orden directa. Y aquí es donde la historia se detiene por un segundo, porque todo depende de una decisión. Rahab podría entregarlos. Sería lo lógico, lo seguro, lo esperado. Pero no lo hace. Con una calma que contrasta con el peligro,
Responde que sí, que los hombres estuvieron allí, pero que ya se fueron, que salieron antes de que cerraran la ciudad. Incluso sugiere que los persigan. Es una escena intensa. Mientras ella habla con los enviados del rey, los espías están justo encima. Un error, una duda, un gesto fuera de lugar, y todo termina. Pero no pasa. Los hombres se van. La búsqueda continúa fuera de la ciudad. Y las puertas de Jericó se cierran con fuerza al caer la noche. Silencio otra vez. Entonces, Rahab sube al techo. Y lo que dice revela algo sorprendente. No es solo que quiera ayudarlos, es que cree. Ella habla del Dios de Israel con una convicción que impacta. Dice que el temor ha caído sobre toda la ciudad. Que han escuchado lo que Dios hizo al secar el Mar Rojo. Que saben de las victorias en el desierto. Y luego suelta una frase que lo cambia todo. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Detente ahí. Rahab no creció en Israel. No recibió la ley. No caminó en el desierto con ellos. Y aún así, reconoce quién es Dios. Mientras muchos dentro del pueblo de Israel dudaron viendo milagros. Ella cree solo por haber escuchado. Eso es fe. No perfecta. No con todos los detalles claros. Pero suficiente para tomar una decisión valiente. Ahora, ella pide algo a cambio. Protección para ella y su familia cuando Israel conquiste la ciudad. No pide riquezas. No pide poder. Pide vida. Y los espías hacen un pacto con ella. Le dan una señal, un cordón rojo en la ventana. Esa cuerda, colgando desde su casa, que estaba integrada en la muralla de la ciudad, otro detalle del contexto arquitectónico, marcaría su hogar como un lugar de salvación. Imagínalo. En medio de una ciudad condenada a caer, una sola casa con una señal visible. Rahab no tiene todo resuelto. La ciudad sigue en pie. El peligro sigue ahí. Pero ahora tiene una promesa. Y decide sostenerse en ella. Esta escena no solo habla de estrategia, habla de transformación. Una mujer en medio de una cultura distante de Dios. Se convierte en parte del plan. Y aquí hay algo que no puedes ignorar. La fe no siempre nace en los lugares esperados. Y a veces, quienes menos imaginas, son los que más claramente ven a Dios. Rahab eligió creer, cuando todo a su alrededor decía lo contrario. Y esa decisión, no solo salvó su vida. La conectó con una historia mucho más grande de lo que ella podía imaginar. 7. El cruce del Jordán, un eco del pasado. El pueblo se prepara para avanzar, pero el camino no está despejado. Frente a ellos está el río Jordán. No es un arroyo tranquilo. Es un río crecido, desbordado, especialmente en época de cosecha, cuando las aguas bajan con fuerza desde el norte. El ruido del agua golpeando las orillas es constante, imponente. No hay puentes. No hay balsas suficientes. Cruzar no es una opción humana viable. Y, sin embargo, ahí es exactamente donde Dios los lleva. Imagínate a las familias reunidas, mirando el río. Niños agarrando la mano de sus padres. Ancianos recordando historias del pasado. Y en medio de todos, el arca del pacto. Este es un detalle clave. El arca representaba la presencia de Dios. Era un cofre sagrado, llevado por sacerdotes, que contenía elementos centrales de la historia de Israel. No era un símbolo vacío, era un recordatorio tangible de que Dios estaba con ellos. Entonces, Josué da la instrucción. No dice, esperemos a que el río baje. No dice, busquemos otra ruta. Dice algo que desafía toda lógica. Los sacerdotes deben avanzar y poner los pies en el agua. Ese momento es crucial, porque el milagro no ocurre antes del paso, ocurre cuando el paso se da. Los sacerdotes caminan, se acercan al borde. El sonido del agua es cada vez más fuerte. La corriente es visible, poderosa. Y entonces,
el primer pie toca el río. Y en ese instante, todo cambia. El agua que viene de arriba se detiene. Se levanta como un muro a la distancia, mientras que el cauce frente a ellos comienza a secarse. El suelo, que debería estar embarrado, se vuelve firme. Silencio. El mismo pueblo que años atrás cruzó el Mar Rojo con Moisés, ahora presencia algo familiar, pero diferente. No es el mar. Es el Jordán. No es Moisés. Es Josué. Pero el Dios es el mismo. Y ese es el mensaje. Dios no está repitiendo un milagro por nostalgia. Está confirmando algo profundo. Así como estuve antes, sigo estando ahora. Los sacerdotes se quedan en medio del río, firmes, sosteniendo el arca. Todo el pueblo pasa frente a ellos. Uno por uno. Familia por familia. No es rápido. Es un proceso. Pero cada paso sobre ese terreno seco es una declaración silenciosa de fe. Aquí hay un detalle importante del contexto. Cruzar un río así, en condiciones normales, habría sido caótico, peligroso, incluso mortal para muchos. Pero ahora, el pueblo avanza con orden, con dirección, con seguridad. No porque el río haya desaparecido, sino porque Dios lo detuvo. Y mientras caminan, es imposible no recordar. Recordar el mar. Recordar el desierto. Recordar las promesas. Este no es solo un cruce geográfico. Es un momento de transición. De lo que fue, a lo que está por comenzar. Y aquí hay algo que toca directamente la vida. A veces, Dios no quita el obstáculo antes de que te muevas. Espera a que des el paso. No para probarte sin sentido, sino para enseñarte que su poder se revela en medio de tu obediencia. El pueblo llega al otro lado. Y cuando el último cruza, los sacerdotes salen del río. Y el agua vuelve a su curso. Como si nada hubiera pasado. Pero todo ha cambiado. Porque ahora, no solo tienen una promesa. Tienen una experiencia fresca que confirma que Dios sigue abriendo caminos donde no los hay. Dale like, suscríbete y comparte para que más personas conozcan estas verdades. 8 piedras que cuentan historias. El pueblo ya está del otro lado del Jordán. El río vuelve a correr como siempre, como si nada hubiera pasado, pero en la mente de quienes cruzaron, todo quedó marcado. Y es justo en ese momento cuando Dios da una instrucción que, a simple vista, parece extraña. Tomen 12 piedras del fondo del río. No piedras cualquiera. Piedras que estuvieron bajo el agua. Piedras que hace unas horas eran inaccesibles. Imagínate a 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, regresando al lugar donde los sacerdotes aún estaban de pie con el arca, en medio del cauce seco. Se agachan, levantan esas piedras pesadas, las cargan sobre sus hombros, y vuelven a salir. No es rápido. No es cómodo. Pero es intencional. Luego, ya en tierra firme, levantan un monumento. 12 piedras apiladas, visibles, firmes, en un lugar donde todos puedan verlas. ¿Para qué? Dios mismo lo explica. Cuando en el futuro sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras? Ahí está el punto. Esto no es solo un recuerdo, es una herramienta para contar la historia. En la cultura antigua, donde no había libros accesibles para todos ni registros personales como hoy, la memoria se transmitía de generación en generación a través de relatos, símbolos, celebraciones. Estas piedras se convierten en una especie de señal viva. Un niño pasará por allí, mirará ese montón de piedras que no encaja con el paisaje, y preguntará. Y alguien tendrá que responder. Un día, el río se abrió. Un día, caminamos por donde antes corría el agua. Un día, Dios nos mostró que su promesa era real. Y así, la fe no se queda en una experiencia personal. Se convierte en una herencia. Pero hay algo más profundo aquí. Dios sabe lo fácil que es olvidar. Lo que hoy te impacta, mañana puede parecer lejano.
Lo que hoy te hace confiar, con el tiempo puede diluirse entre la rutina. Por eso, les da una forma de recordar. No solo en la mente, sino en algo visible, tangible. Josué también levanta otro grupo de piedras en medio del Jordán, justo donde estuvieron los sacerdotes. Un detalle que el texto menciona y que añade profundidad. Hay un testimonio visible en la tierra y otro oculto bajo el agua. Como si la historia dijera, hay cosas que todos verán, y otras que solo Dios y tú saben. El pueblo acampa esa noche en Gilgal, ya dentro de la tierra prometida. Y esas piedras quedan ahí, silenciosas, pero poderosas. No hablan con voz, pero cuentan una historia. Y aquí hay algo que conecta directamente contigo. ¿Cuáles son tus piedras? ¿Qué cosas has vivido que muestran claramente que Dios estuvo contigo, pero qué podrías olvidar si no las marcas? Porque cuando llegan momentos difíciles, cuando el camino se vuelve incierto, necesitas recordar, no lo que sientes, sino lo que ya viviste. Estas piedras no son decoración. Son anclas. Anclas que sostienen la fe cuando la memoria intenta fallar. Y así, antes de avanzar hacia nuevas batallas, Dios se asegura de que el pueblo no olvide quién los llevó hasta allí. 9 Jericó, una estrategia que no parece lógica. Ahora sí, el pueblo ya está dentro de la tierra prometida, y la primera gran prueba está frente a ellos. Jericho. Desde lejos, la ciudad impone respeto. Murallas altas, gruesas, diseñadas para resistir ataques. No es una aldea vulnerable, es una fortaleza cerrada, preparada. Las puertas están aseguradas. Nadie entra. Nadie sale. El enemigo sabe que Israel está cerca. Imagina la escena, el pueblo acampado, mirando esas murallas que parecen inquebrantables. No hay grietas visibles. No hay puntos débiles evidentes. Humanamente, la pregunta es clara. ¿Cómo vamos a derribar esto? Y entonces, Dios habla. Pero lo que dice, no encaja con ninguna lógica militar. No ordena construir rampas. No pidas carneros. No diseña un asedio prolongado. Da una instrucción que desconcierta. Caminen alrededor de la ciudad. Una vez al día. Durante 6 días. En silencio. Solo el sonido de las trompetas, tocadas por los sacerdotes. Eso es todo. Ponte en el lugar de Josué por un momento. Tienes un pueblo esperando acción, y lo que debes comunicar es esto. No hay explicación detallada. No hay justificación estratégica. Solo obediencia. Y lo más desafiante no es caminar. Es hacerlo sin hablar. Porque el silencio obliga a enfrentar lo que piensas. Mientras rodean la ciudad, ven las murallas de cerca. Escuchan quizá voces desde arriba, observan a los guardias. Sienten el peso de la expectativa. Un día pasa, y nada ocurre. Segundo día, lo mismo. Tercer día, silencio. Cuarto, quinto, sexto. Nada cambia. Y aquí hay un detalle importante del contexto. En la antigüedad, una ciudad fortificada como Jericó estaba diseñada precisamente para resistir este tipo de presión. Sus muros no caerían por simple desgaste. No había razón lógica para pensar que caminar alrededor produciría algún efecto. Pero esto nunca fue solo una estrategia externa. Era un proceso interno. Dios está formando algo en el pueblo. Disciplina, obediencia, confianza, incluso cuando no ven resultados inmediatos. Porque seamos honestos, lo difícil no siempre es empezar. Lo difícil es seguir cuando no pasa nada. Cada vuelta alrededor de Jericó es una decisión. ¿Confío en lo que Dios dijo o en lo que estoy viendo? Y así, día tras día, el pueblo camina. Sin gritar. Sin discutir. Sin alterar la instrucción. Solo avanzando. Y en ese caminar aparentemente simple, se está preparando el momento donde todo cambiará.
Porque cuando Dios da una instrucción que no entiendes, no es para confundirte, es para enseñarte a confiar más allá de tu lógica. Jericó sigue en pie, pero algo ya empezó a caer. La necesidad de entender todo antes de obedecer. 10. El séptimo día, el momento del grito. Llega el séptimo día. No es un día cualquiera. Desde temprano, hay una sensación distinta en el aire. El pueblo se levanta antes de lo habitual. No hay palabras innecesarias, pero sí una expectativa que se siente en cada movimiento. Han caminado 6 días sin ver cambios. 6 días obedeciendo en silencio. Pero hoy, la instrucción cambia. Van a rodear la ciudad 7 veces. Imagínalo, el sol apenas comienza a levantarse y el pueblo empieza a caminar. Una vuelta, 2, 3. Las murallas siguen ahí, firmes, imponentes. Desde lo alto, probablemente los habitantes de Jericó observan, confundidos, quizás burlándose, quizás inquietos. Cuarta vuelta. Quinta. Sexta. El cansancio empieza a sentirse. Las piernas pesan. El calor aumenta. Pero nadie se detiene. Séptima vuelta. Y entonces, Josué da la orden que han estado esperando desde el primer día. Griten. No es un grito desordenado. No es desesperación. Es un grito que nace después de días de obediencia contenida. Es fe liberándose en un solo instante. Las trompetas suenan con fuerza. El sonido atraviesa el aire. Y el pueblo grita. Ese momento es imposible de describir completamente. Es como si todo lo que han creído, todo lo que han esperado, todo lo que han contenido, saliera de una vez. Y entonces, sucede. Las murallas comienzan a caer. No se agrietan lentamente. No se debilitan con el tiempo. Can. De una forma que el texto bíblico presenta como intervención directa de Dios. La ciudad que parecía intocable, queda expuesta. El camino se abre. Aquí hay algo clave. No fue la fuerza del grito lo que derribó los muros. Fue la obediencia sostenida la que preparó ese momento. El grito es el punto final de un proceso de fe. El pueblo entra directamente. Cada uno sube hacia adelante. No hay rodeos. No hay obstáculos. Lo que antes era una barrera, ahora es acceso. Y en medio de todo esto, ocurre algo que conecta con lo que ya vimos. Rahab. Su casa permanece en pie. El cordón rojo sigue visible. En medio del juicio sobre la ciudad, hay un espacio de salvación. Los espías cumplen su palabra. Ella y su familia son rescatados. Esto no es un detalle menor, es una declaración. Dios no olvida a quien confía en Él. La escena es intensa. Por un lado, la caída de una ciudad. Por otro, la preservación de una vida que decidió creer. Y aquí es donde todo cobra sentido. Dios no necesitaba 7 días para derribar los muros. Podría haberlo hecho en un instante. Pero el proceso no era para los muros. Era para el corazón del pueblo. Para enseñarles que la victoria no se conquista con prisa, sino con obediencia constante. Tal vez tú estás en uno de esos días silenciosos, haciendo lo correcto, sin ver resultados. Y te preguntas si tiene sentido seguir. Esta escena responde con claridad. Sí. Porque hay momentos en los que parece que nada está pasando. Pero en realidad, todo se está preparando. Y cuando llegue el momento, lo que parecía imposible, caerá. 11. Un error que trae consecuencias. Después de Jericó, el ambiente cambia. Hay alegría. Hay confianza. El pueblo acaba de ver caer una ciudad imposible. Han sido testigos de un milagro que nadie puede negar. Y en ese punto, es fácil pensar, nada nos va a detener ahora. Pero justo ahí, es donde aparece el peligro más silencioso. Dios había dado una instrucción muy clara respecto a Jericó. Todo lo que pertenecía a la ciudad debía ser consagrado, apartado.
No era botín libre. Era algo dedicado a Dios. No era negociable. Pero alguien decidió ignorarlo. Un hombre llamado Acán. Mientras todos obedecían externamente, él vio algo que le llamó la atención: un manto valioso, plata, oro. Objetos atractivos, costosos, difíciles de encontrar en el desierto. Y en ese momento, tomó una decisión en secreto. Los escondió. Nadie lo vio. Nadie lo denunció. Todo parecía bajo control. Pero en la lógica de Dios, lo oculto no es invisible. La historia avanza. El siguiente objetivo es Ai, una ciudad mucho más pequeña que Jericó. Desde el punto de vista humano, parece una victoria fácil. Josué envía hombres a observar, y el informe es optimista. No hace falta que vaya todo el pueblo. Con unos pocos será suficiente. Confianza, incluso un poco de exceso. Van a la batalla. Y pierden. 36 hombres mueren. El ejército retrocede. El ánimo del pueblo se derrumba. Imagina ese momento. La confusión. El miedo que vuelve a aparecer. La misma sensación del pasado. No podemos. Josué cae rostro en tierra. No entiende. Dios había prometido estar con ellos. ¿Qué cambió? Y entonces, Dios responde con claridad. Israel ha pecado. No dice Acán ha pecado, dice Israel. Porque aunque fue una acción individual, afectó a toda la comunidad. Aquí hay un principio fuerte, incómodo, pero real. Hay decisiones personales que tienen consecuencias colectivas. Dios revela lo que ocurrió. No lo deja oculto. A través de un proceso que involucra a todo el pueblo, tribu por tribu, familia por familia, la verdad sale a la luz. Acán es confrontado. Y su confesión es directa. Via codicito mio escondi. Es una secuencia clara. Primero los ojos. Luego el deseo. Después la acción. Y finalmente, el intento de ocultar. Nada de esto fue público, hasta que lo fue. El resultado es duro. El pecado es tratado con seriedad. Hay consecuencias reales. Esta escena es incómoda, sí, pero también necesaria para entender algo profundo del carácter de Dios. Él no ignora lo que corrompe el propósito. Porque si el pueblo iba a avanzar, no podía hacerlo cargando desobediencia escondida. Y aquí es donde la historia nos confronta directamente. No todo lo que parece pequeño es insignificante. No todo lo que está oculto está fuera de impacto. A veces, el mayor obstáculo no está en la próxima batalla. Está dentro, en decisiones que nadie más ve. La derrota en Ai no fue falta de capacidad. Fue consecuencia de algo no resuelto. Y antes de avanzar, eso tenía que salir a la luz. Suscríbete y no te pierdas los próximos videos llenos de fe y propósito. 12 Restauración después de la caída, desarrollo. El campamento ya no es el mismo. Después de la derrota en Ai, después de la exposición del pecado, hay un silencio distinto. No es el silencio de incertidumbre del inicio, sino el de un pueblo que ha sido confrontado. Han visto de cerca lo que una decisión oculta puede provocar. Pero la historia no se detiene ahí. Porque aunque el pecado trajo consecuencias, no anuló el propósito de Dios. Y eso es clave. Una vez que lo oculto es expuesto y tratado, Dios vuelve a hablar. No con rechazo, no con distancia, sino con dirección. Levitate. No temas. Las mismas palabras que marcaron el inicio de esta etapa, ahora vuelven a sonar después de la caída. Imagínate a Josué escuchando esto. Después del dolor, de la confusión, de haber estado postrado sin entender, ahora recibe una nueva oportunidad. Dios le da instrucciones claras para enfrentar nuevamente a Ai. Pero esta vez, hay un cambio. Antes, fueron con confianza humana. Ahora, van con dirección divina. Dios le indica a Josué que prepare una emboscada.
Un grupo de hombres se esconderá detrás de la ciudad. Otro grupo se acercará como antes. Cuando los habitantes de Ai salgan a perseguirlos, pensando que Israel vuelve a huir, los que están escondidos entrarán y tomarán la ciudad. Es una estrategia diferente. Precisa. Intentional. Aquí hay un detalle interesante desde el contexto. En las guerras antiguas, las emboscadas eran una táctica conocida, pero requerían coordinación, disciplina y paciencia. No era improvisación. Era planificación guiada. Y esta vez, todo se ejecuta tal como Dios indicó. El pueblo avanza. Los hombres de Ai salen confiados, repitiendo el patrón anterior. Israel retrocede, pero no es derrota, es parte del plan. Entonces, en el momento exacto, Josué extiende su lanza, una señal visible, y los hombres ocultos se levantan, entran en la ciudad y la toman. El humo comienza a elevarse. Los habitantes de Ai, al mirar atrás, entienden demasiado tarde lo que está ocurriendo. La victoria llega, pero no como antes. No hay muros cayendo de forma milagrosa. No hay un evento sobrenatural visible. Hay obediencia, paso a paso. Y eso también es Dios actuando. Porque no todas las victorias se ven iguales. Algunas son espectaculares. Otras son silenciosas, estratégicas, pero igual de dirigidas por Él. Después de la batalla, Josué edifica un altar. Esto es significativo. No celebra solo la victoria, reconoce a Dios. Es un acto de adoración, de gratitud, de memoria. Y luego, algo aún más profundo, se lee la ley delante de todo el pueblo. Hombres, mujeres, niños, extranjeros, todos escuchan. Esto no es un detalle religioso. Es una reafirmación de identidad. Después de haber caído, el pueblo vuelve a alinearse. Y aquí está el mensaje que atraviesa esta escena. El fracaso no es el final. Si estás dispuesto a enfrentarlo y corregirlo, Dios no abandona a su pueblo por una caída. Pero tampoco ignora lo que necesita ser transformado. Josué y el pueblo aprendieron algo que cambia la forma de avanzar. No basta con haber tenido una victoria antes. Cada paso necesita obediencia presente. Y tal vez tú has pasado por algo similar. Un error. Una decisión que trajo consecuencias. Un momento donde todo pareció detenerse. Esta parte de la historia te recuerda a algo poderoso. Todavía puedes levantarte. No desde la culpa, sino desde la restauración. Porque cuando lo que estaba mal se corrige, el camino vuelve a abrirse. Y lo que parecía un retroceso, se convierte en una enseñanza que fortalece cada paso que viene. 13 batallas externas y engaños internos. Después de la restauración, el pueblo avanza con una nueva claridad. Han aprendido por las malas que no pueden moverse sin Dios, y ahora, cada paso parece más firme. Pero no todos los desafíos llegan con espadas en alto. Algunos llegan disfrazados. Mientras las noticias de las victorias de Israel se extienden por la región, varios pueblos comienzan a reaccionar. Algunos se preparan para la guerra. Otros eligen otra estrategia. Los gabaonitas. Ellos entienden algo, no pueden vencer a Israel en batalla. Así que deciden usar el engaño. Imagínate la escena. Un grupo de hombres llega al campamento de Israel. Su apariencia es convincente, ropa desgastada, sandalias rotas, sacos viejos, odres de vino agrietados, pan seco y mohoso. Todo en ellos comunica una historia. Han viajado desde muy lejos. Y eso es clave. Porque Dios había dado una instrucción específica, no hacer pacto con los pueblos de Canaán. Pero sí se permitían acuerdos con naciones lejanas. Entonces, los gabaonitas construyen una mentira que encaja exactamente en ese punto. Hablan con respeto. Dicen: venimos de una tierra muy lejana, hemos oído del Dios de ustedes. Todo parece correcto. Todo parece coherente.
Y aquí ocurre algo que cambia el rumbo de la historia. Josué y los líderes del pueblo no consultan a Dios. Ese detalle, aunque breve en el texto bíblico, es profundo. No hay oración registrada. No hay búsqueda de dirección. Solo observación y decisión. Miran el pan. Miran la ropa. Escuchan la historia. Y hacen un pacto. Un acuerdo de paz. Un compromiso formal. En la cultura de la época, un pacto no era algo ligero. Era vinculante, serio, hecho delante de Dios. Romperlo no era una opción simple. 3 días después, la verdad sale a la luz. No venían de lejos. Eran vecinos. Eran parte de la tierra que debían conquistar. Imagínate ese momento. La sensación de haber sido engañados. La frustración. La pregunta inevitable. ¿Cómo no nos dimos cuenta? El pueblo murmura contra los líderes. Hay tensión interna. Pero el pacto ya está hecho. Y aunque fue basado en una mentira, deciden respetarlo. Esto también es importante. No corrigen un error cometiendo otro. Mantienen su palabra. Los gabaonitas no son destruidos, pero pasan a ser siervos dentro del pueblo, encargados de tareas específicas. No obtienen igualdad plena, pero tampoco pierden la vida. Y la historia sigue. Pero deja una lección que no se puede ignorar. No todo lo que parece correcto, lo es. No todo lo urgente, debe decidirse rápido. A veces, el mayor error no es actuar mal. Es actuar sin consultar a Dios. Josué venía de una victoria, de una restauración, de una alineación espiritual. Y aún así, en un momento, tomó una decisión sin buscar dirección. Y eso nos habla directamente. Porque hay decisiones que no parecen peligrosas. No tienen señales de alerta evidentes. Todo cuadra. Pero si no hay consulta, puede haber consecuencias. Esta no fue una derrota militar. Pero sí fue un error estratégico que acompañaría al pueblo por mucho tiempo. Y así, la historia nos recuerda algo esencial. No basta con haber aprendido una lección. Hay que aplicarla cada vez. Porque los enemigos no siempre atacan de frente. A veces, se acercan sonriendo. 14. Un milagro cósmico. El sol se detiene. El error con los gabaonitas no se queda aislado. Trae consecuencias inmediatas. Cuando los reyes amorreos, 5 en total, se enteran de que Gabaón ha hecho paz con Israel, reaccionan con furia. Para ellos, esto es traición. Gabaón no era una ciudad cualquiera, era fuerte, estratégica. Si se aliaba con Israel, cambiaba el equilibrio de poder en la región. Así que hacen lo que los reyes hacen en ese tiempo, se unen para atacar. 5 ejércitos marchan contra una sola ciudad. Imagínate el miedo dentro de Gabaón. Saben que no pueden resistir solos. Y entonces, envían un mensaje urgente a Josué. No nos abandones, ven rápido, ayúdanos. Aquí hay un momento clave. Josué podría haber dicho, ustedes nos engañaron. Podría haberlos dejado enfrentar las consecuencias. Pero no lo hace, porque hizo un pacto, y lo honra. Así que se levanta. No duda. Reúne a sus hombres de guerra y marcha durante toda la noche desde Gilgal hasta Gabaón. Esto no es un trayecto corto. Es una subida exigente, en terreno montañoso, bajo oscuridad, con cansancio acumulado. Llegan al amanecer. Y el ataque es inmediato. Los enemigos no esperan esa respuesta tan rápida. El factor sorpresa juega a favor de Israel. El combate se desata. Espadas, gritos, polvo, chaos. Pero el texto bíblico deja claro algo. Dios pelea por Israel. No es solo una batalla humana. Mientras los enemigos huyen cuesta abajo, ocurre algo impresionante. Piedras grandes caen del cielo. Granizo. Y el texto dice que murieron más por el granizo que por la espada.
La naturaleza misma entra en la batalla. Pero lo más impactante, aún no ha ocurrido. Josué observa el desarrollo del combate. Ve que el tiempo es clave. Sabe que si cae la noche, muchos enemigos escaparán. Y en ese momento, hace algo que rompe todos los límites de lo esperado. Ora en voz alta. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. No es una oración tímida. No es interna. Es pública. Directa. Específica. Y el texto bíblico afirma que el sol se detuvo. El día se alargó. La luz permaneció. El tiempo, de alguna manera que va más allá de nuestra comprensión, fue extendido para que la batalla se completara. Aquí es importante ser claros. La Biblia no explica el cómo en términos científicos. Describe el que desde la perspectiva humana, el sol dejó de moverse en el cielo. Y el mensaje central no es técnico, es teológico. Dios intervino de una forma extraordinaria. El tiempo, que normalmente limita todo, se convirtió en un aliado. La victoria se completó. Los enemigos fueron derrotados. Los 5 reyes fueron capturados. La amenaza fue eliminada. Y en medio de todo esto, queda una declaración poderosa. No hubo día como aquel, en que el Señor escuchó la voz de un hombre. No porque Josué tuviera poder propio, sino porque estaba alineado con el propósito de Dios. Esta escena rompe cualquier idea de que Dios actúa solo en lo normal. Aquí, el cielo responde. La tierra participa. El tiempo se detiene. Y todo para cumplir un propósito. Ahora, piensa en esto. Josué venía de un error reciente, pero no dejó que eso lo paralizara. Siguió avanzando. Siguió obedeciendo. Siguió confiando. Y en medio de ese caminar, vio uno de los milagros más impactantes registrados. Esto nos deja una verdad profunda. Dios no se limita por lo que tú ves como imposible, ni siquiera por el tiempo. Y cuando hay una causa alineada con su voluntad, puede abrir caminos, puede usar la naturaleza, y puede hacer que lo que parecía limitado se expanda más allá de lo esperado. El sol se detuvo, pero la historia avanzó. 15. El legado de Josué. Decidir a quién servir. Final. El tiempo ha pasado. Las batallas más intensas han quedado atrás. La tierra ha sido distribuida entre las tribus. Lo que comenzó como una promesa lejana, ahora es una realidad visible. Hay ciudades habitadas, campos cultivados, familias establecidas. Y en medio de todo eso, hay un hombre que sabe que su tiempo está llegando al final, Josué. No habla desde la emoción del momento, habla desde la experiencia de toda una vida. Reúne al pueblo, no en un campo de batalla, sino en un lugar significativo, donde la historia y la fe se cruzan. Los convoca para recordar y para decidir. Imagina la escena. Ancianos, líderes, familias completas. Personas que cruzaron el Jordán, que vieron caer Jericó, que escucharon la ley, que también conocieron el error y la restauración. Todos están ahí. Y Josué comienza a hablar. No empieza con órdenes. Empieza con memoria. Recorre la historia desde el principio, como Dios llamó a Abraham, como liberó al pueblo de Egipto, como los sostuvo en el desierto, como los trajo hasta esa tierra. No es un discurso vacío, es un recordatorio de fidelidad. Porque antes de pedir una decisión, les muestra todo lo que Dios ya hizo. Y luego, la tensión vuelve. Josué plantea algo que no se puede evitar. Escoge hoy a quien vas a servir. No lo deja para mañana. No lo hace opcional. No lo suaviza. Es una decisión directa. Porque aunque ya están en la tierra prometida, eso no garantiza fidelidad. Alrededor de ellos hay otros pueblos, otras costumbres, otros dioses. Culturas que adoraban ídolos, que vivían de manera completamente distinta. Y el peligro ahora no es la guerra,
es la influencia. El enemigo ya no está solo afuera. También puede entrar en el corazón. Por eso, Josué confronta con claridad. Si no les parece bien servir al Señor, elijan. No obliga, pero tampoco permite la indiferencia. Y entonces, pronuncia una de las declaraciones más firmes de toda la Escritura. Pero yo y mi casa, serviremos al Señor. No habla por todos. Habla por Él. Y en esa frase hay convicción, hay historia, hay decisiones sostenidas a lo largo del tiempo. El pueblo responde afirmando que también servirán a Dios. Pero Josué, con sabiduría, no acepta una respuesta superficial. Les advierte que no es algo ligero, que servir a Dios implica compromiso real, no palabras momentáneas. Y aún así, el pueblo insiste. Entonces, Josué hace algo simbólico, levanta una piedra como testigo. Una más. Otra señal visible. Como al inicio, como en el Jordán, como a lo largo del camino. Una piedra que no habla, pero recuerda. Esta piedra será testigo, porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho. Y así, la historia llega a su cierre. Josué muere, pero no sin antes dejar claro que la verdadera conquista no fue solo de territorios, fue de decisiones. Porque al final, después de milagros, errores, victorias y desafíos, todo se resume en esto. ¿A quién vas a servir? No es una pregunta antigua. Es una pregunta que sigue viva. En medio de tu rutina, de tus decisiones diarias, de tus influencias, de lo que eliges creer, esa misma voz sigue resonando. No se trata solo de empezar bien, sino de terminar fiel. Y Josué lo logró. No porque nunca enfrentó dudas, sino porque decidió, una y otra vez, mantenerse firme. La tierra fue conquistada. Pero el verdadero legado fue una decisión que cada generación tendría que volver a tomar. La historia de Josué no termina con muros derrumbados, termina con una decisión que atraviesa generaciones. Porque al final, después de victorias, errores, milagros y batallas, todo se reduce a una sola pregunta. ¿A quién vas a servir? Josué lo entendió. No se trataba solo de conquistar tierra, sino de conquistar el corazón. No se trataba solo de avanzar, sino de permanecer fiel. Y hoy, esa misma pregunta llega hasta ti. No en medio de un desierto, sino en medio de tu rutina, tus luchas, tus dudas, tus silencios. Puedes seguir postergando decisiones. Puedes seguir caminando sin dirección. O puedes hacer lo que hizo Josué, plantarte con firmeza y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque la fe no es solo creer cuando todo va bien. Es decidir confiar cuando todo tiembla. Y tal vez no tengas todos los recursos. Tal vez no tengas todas las respuestas. Pero si tienes una decisión firme, tienes más de lo que necesitas. La historia no terminó con Josué. Continúa contigo. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y forma parte de esta comunidad.